7:41 de la mañana, amigos. Nosotros continuamos con más de Primera Página, conversando con Felipe Mujica, el secretario general del partido Movimiento al Socialismo. Estábamos conversando sobre un acercamiento o un posible diálogo o negociación, mejor dicho, entre la oposición y el gobierno en Noruega. Pero el día de ayer se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de otro diputado, en este caso sería Rafael Guzmán. Si están en mediación, si están en conversaciones, ¿por qué cree usted que el Ejecutivo Nacional sigue accionando contra la Asamblea Nacional? Bueno, no solamente se trata de eso, yo creo que hay un toma y dame. Si tú revisas el asunto, los sectores radicales van imponiendo rutas, por ejemplo, siguen allanando la inmunidad parlamentaria a distintos diputados, lo cual es un acto absurdo frente a la posibilidad de buscar una salida pacífica. Por otro lado, viene la Asamblea y aprueba de la manera que aprobó ayer el TIAR. Y todo eso, en el contexto de hoy, son un toma y dame entre los sectores más radicales. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos nosotros intentar hacer en este momento? Hay una primera cosa que es imprescindible. El diálogo no puede seguir estando en una parte muy grande en manos de los observadores, los asesores o los amigos que están en el extranjero. El diálogo hay que traerlo a Venezuela. Los venezolanos tenemos que ser capaces de poder construir un escenario de diálogo donde a partir de si hay acuerdos o no hay acuerdos en Noruega se pueda continuar. Y si no hay acuerdos en Noruega, que es un escenario perfectamente posible, podamos tener la capacidad, los venezolanos aquí, los que creemos en una salida pacífica, democrática, constitucional, que por cierto eso no solamente son sectores opositores, hay una parte del oficialismo que sabe que esa salida tiene que ser. Nacionalicemos el proceso, busquemos una manera de crear un escenario de diálogo. ¿Pero cuál sería esa manera? Bueno, simplemente empezar o continuar con los procesos de conversación y de negociación que permitan que en Venezuela grupos de venezolanos, como ha ocurrido en otros momentos, nos consigamos toda la sociedad venezolana o todo lo que sea posible y tratemos de construir una cosa, porque lo que no podemos seguir haciendo es pensar que en ausencia o por defecto de nuestra decisión de poder construir soluciones, entonces simplemente nos pongamos en manos de otro. Aparece un noruego, aparece Almagro, aparece cualquier extranjero que cree que puede resolver el problema y nos arma. Señor Mujica, a propósito de ese tema, la Asamblea Nacional el día de ayer aprobó la ley de adhesión al TIAR. ¿Cree usted factible? Yo creo que eso simplemente es lo que yo estoy llamando el toma y dame. Eso es una respuesta seguramente a las circunstancias que tenían que ver con los allanamientos, que a lo mejor se conocía, de la inmunidad parlamentaria, pues son actos de agresión. ¿Qué sentido tiene en este momento aprobar eso? Si no es simplemente insistir en coincidir, por ejemplo, con lo que dice recientemente el vicepresidente norteamericano, que dijo, en Venezuela se acabó el diálogo, simplemente hay que buscar otra solución. Eso lo dijo el vicepresidente norteamericano. Eso coincide con esa aprobación. Eso coincide con quienes señalan desde el exterior, venezolanos que están vinculados a todo este proceso que encabeza Guaidó, en donde dicen que, bueno, no hay salida, sino que la solución no es electoral o que no hubo acuerdo. Es decir, seguimos en una circunstancia de absoluta ambigüedad. Ya vamos 5 meses desde que se produjo el acto de juramentación de Guaidó, desde que se hicieron las ofertas que se hicieron y no hay solución. Entonces, tenemos que insistir en que los sectores que no estamos radicalizados en relación a esto, que pensamos que la cosa es blanco o negro, sino que pensamos que hay un escenario intermedio en Venezuela, podamos conseguirnos y podamos armar esa solución. Hay muchas opiniones en cuanto a actores de la oposición venezolana. Por una parte, 20 Venezuela ha indicado y ha señalado la necesidad de activar el artículo 187, numeral 11. Por otra parte, otra fracción de la Asamblea Nacional aprueba la ley de adhesión al TIAR, pero también hay otros que apuestan por la convocatoria a unas elecciones generales. ¿Qué pasa? Y si se llevaran a cabo, en un caso hipotético, unas elecciones presidenciales este año, con nueva directiva del Consejo Nacional, ¿cómo se hace para que la oposición se una y vaya con un solo candidato a esas elecciones? ¿Es posible? Lo que yo te comentaba, cuando me refería a la intervención del chileno en la Católica, hay que buscar una manera milagrosa, como lo hicieron también los chilenos, porque tenían una circunstancia, tenían 17 años peleando entre ellos, más o menos lo mismo que existe acá.
que buscaron finalmente un encuentro en donde se pudieron ver las caras, se pudieron dar la mano, se pudieron entender, y ese encuentro lo propició casualmente Carlos Andrés Pérez aquí en Venezuela, reuniéndose en la Colonia Tovar. Eso hay que hacerlo en la oposición. Y si no se llega a esta unidad, ¿podría nuevamente ganar el oficialismo nacional por supuesto, o el Partido Socialista Unido de Venezuela? Ya sabemos que el instrumento principal del gobierno es dividir la oposición. El gobierno tiene una sola política en relación al campo democrático. Hay que mantenerlos divididos y hace lo que sea necesario para eso. Utiliza una cosa por aquí, otra por allá. Es capaz de ir a Noruega, incluso seguramente no con el propósito de llegar a ningún acuerdo, sino simplemente con el propósito de evaluar y de descalificar a los que van a Noruega, como ya lo sabemos, frente a los que no creen en eso. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La respuesta no depende del gobierno. La respuesta depende del campo democrático, depende de los que estamos acá, que tenemos que asumir la responsabilidad de poder decirle al país: miren, estamos de acuerdo en esto, estamos de acuerdo en un camino electoral, estamos de acuerdo en una salida democrática, estamos de acuerdo en una salida constitucional y queremos que el país no pase por un escenario de violencia y estamos dispuestos a construirlo. Bueno, eso hay que hacerlo porque no existe todavía en el campo opositor una visión. Hay un grupo de organizaciones muy importante que estamos empeñados en que eso se haga, pero hay otros que siguen insistiendo en salidas radicales que no tienen ninguna manera de expresarse, lo que tú decías ahorita en relación a la alusión al artículo 118. Ahí simplemente se aplica deseos no empreñan. Y tú no puedes seguir diciendo al país una cosa que tú lo estás utilizando simplemente para hacer proselitismo político. Señor Mujica, nos ha llegado mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. El encargado de leerlos es nuestro compañero Carlos Peñalosa. Sí, comenzamos la revisión de la participación de nuestra audiencia con el usuario Steve Malave, @GAML13. Nos escribe: el 90% de la población, cansada de tanta miseria, añora una intervención militar. El resto de la población que quiere diálogo con el régimen son políticos y enchufados que jamás le interesan las necesidades del pueblo. Bueno, es una afirmación que me imagino debe estar fundamentado en algún estudio de opinión de los que yo he visto. Yo tengo otros estudios de opinión que también he visto que indican totalmente lo contrario. Y me imagino que el sentido común de los venezolanos, si usted le pregunta a cualquier familia venezolana, ¿usted está dispuesto a caerse a tiro para resolver este problema? Dirán, no, yo creo que hay que buscar una solución distinta. Esos que venden la salida militar simplemente no tienen ningún contacto con el grueso de la población, que no creo que esté colocado frente a una idea de esa naturaleza. También escribe José María Salazar, @cheotique: ¿por qué todos los factores democráticos no conceden el beneficio de la buena fe a los negociadores de Juan Guaidó en Noruega? El silencio a veces es de vital importancia para lograr objetivos como el que todos buscamos. Bueno, yo comencé la declaración en esta entrevista señalando que deseaba la mejor de las suertes a los negociadores de Noruega. Yo no sé en qué términos es posible que incluso se diga que, bueno, el silencio, la prudencia, etcétera, recomienda hacer las cosas como están. La experiencia que hasta ahora yo conozco es que todas las negociaciones que se han comenzado de esa manera, primero negándose a dialogar y después inventando un diálogo oculto y después asumiéndolo porque no queda más remedio, no terminan bien. Y dije también lo que había ocurrido en Colombia, donde también a través de un intermediario de Noruega se llegó a un acuerdo, y el acuerdo, cuando fue sometido a plebiscito la población colombiana, dijo no nos parece. Es decir, que el problema de respetar cómo llegar a un acuerdo que sea representativo y no con los sectores más radicales, que son los que están reunidos allá, es demasiado importante también. Cerramos la revisión de la participación de la audiencia con Freddy Omar Coronel, que también escribe: ¿por qué para ir a ese diálogo no se negoció la salida de los rusos y de los cubanos del país? Perdón, que no escuché bien la pregunta. Freddy Omar Coronel escribe: ¿por qué para ir a ese diálogo no se negoció también la salida de los rusos y de los cubanos de Venezuela? Bueno, por supuesto, aquí está planteado hace tiempo que no haya intervención extranjera de ningún tipo, ni cubana, ni rusa, ni norteamericana, y es evidente que de lado a un lado se ha metido la intervención. Si tú ves, por ejemplo, lo que ocurrió al comienzo, cuando Almagro era uno de los representantes principales y voceros de lo que representa Guaidó, estás diciendo ahí abiertamente que es una intervención extranjera, porque el secretario general de la OEA debe ser el secretario general de la OEA, no el jefe político de una operación determinada. Entonces, el problema de la intervención extranjera es de ambos lados. El gobierno tiene a los cubanos, el gobierno tiene a los rusos, tiene a los chinos, y Guaidó ha buscado a los americanos, buscó al uruguayo Almagro, etc. Entonces, el problema
es correcto, hay que salir de la intervención y vuelvo a insistir en lo mismo. Busquemos un diálogo a la venezolana, busquemos un diálogo entre venezolanos que permita que efectivamente construyamos una solución que nos sirva a los venezolanos. Queremos agradecer enormemente a todos los televidentes por su participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Señor Mujica, usted mientras respondía las inquietudes de los televidentes, hacía énfasis en que es necesario buscar un diálogo entre ambas partes. ¿Hay voluntad por parte de la oposición y del gobierno? Y si no la hay, ¿cuál es el próximo paso en Venezuela? Tú sabes que el tiempo del diálogo y el tiempo de la negociación son eternos. Tú no puedes decir yo no dialogo, yo no negocio. Tú ves la vida de los seres humanos, tanto los que están en la política como su vida ordinaria, su vida personal, etcétera, y siempre está presente el diálogo y la negociación. Tú peleas con un hijo, con un hermano, con un amigo, después tienes que sentarte a dialogar y a negociar. Entonces tú no puedes decir, no, yo no dialogo más nunca, ni negocio más nunca. No. El tiempo del diálogo y el tiempo de la negociación siempre estará presente. Y la experiencia humana, la experiencia del planeta, es que siempre habrá la posibilidad de dialogar y de negociar, y eso no podemos perderlo de vista. ¿Y cree usted que se puede llegar a un acuerdo o a respetar en los acuerdos que se lleguen en Noruega? Bueno, esperemos los acuerdos, a ver si existen. La primera cosa. Muchísimas gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias. Estábamos conversando con Felipe Mujica, él es secretario nacional del Partido Movimiento al Socialismo. Nos corresponde realizar una nueva pausa comercial y en breve continuamos con más.